Cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos a seguir acá con nuestro curso de elementos finitos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. El día de hoy quiero hablarles algo que se llama el concepto de su estructura de análisis. Es una cuestión bastante simple que nos va a permitir a nosotros entender que cuando tenemos sistemas demasiado grandes para ser analizados como un solo sistema, la matriz de rigidez nos va a dar demasiado grande y es muy factible que pueda exceder la capacidad de memoria del computador. Entonces, en este escenario lo que se hace es emplear el concepto de subestructura. Básicamente, ¿cómo es este concepto? Lo que me está diciendo es coger la estructura total, la global, y separarlas en unidades más pequeñas llamadas subestructuras. Entonces, por ejemplo, en el caso de este avión, si nosotros fuéramos a simular el avión todo completo y fuéramos a generar una malla de elementos finitos, es muy factible que necesitaríamos un computador de alta gama para poderlo solucionar. Entonces, realmente lo que se hace en la práctica es coger partes del avión y analizarlas por aparte. Entonces, nosotros podríamos decir desde ese punto de vista que podemos coger y separar los elementos del avión, la parte de los fuselajes, la parte de las sillas, un pedazo del ala, juntarlos y hacer una subestructura dentro de la estructura global, que en este caso sería el avión. Tratamos cada subestructura de forma separada y se garantiza compatibilidad de fuerzas y desplazamiento en las intersecciones donde se realiza la partición. Miren que es muy parecido a lo que nosotros hemos hecho cuando discretizamos una cercha o una viga. Tratamos cada elemento por separado y a través de las interacciones en los nodos, en los grados de libertad, unimos el aporte de cada elemento. Aquí es exactamente igual. Aquí vamos a ver un caso más puntual y más exacto. Estamos viendo un conjunto de pórticos. Realmente, por el tamaño de los pórticos, nosotros sabríamos que lo podríamos solucionar a mano. Pero para este ejemplo, imaginémonos que ese conjunto de pórticos se partieron en tres subestructuras, la subestructura A, la B y la C. Algo importante es cortar o dividir en subestructuras en el menor número posible. ¿Para qué? Para poder mantener eficiente el costo computacional. Si nosotros nos concentramos en la subestructura B, entonces estamos observando que esa subestructura B se compone de unos nodos que hacen parte, que los estoy mostrando ahí, que esos nodos harían parte de la estructura C y de otros nodos que harían parte de la estructura A, como lo estamos observando acá. Las ecuaciones de fuerza y desplazamiento para la subestructura B, que es la que vamos a proceder a analizar, se van a partir en dos pedazos. El primero va a ser uno relacionado a la interfase de fuerza y desplazamiento en las zonas separadas. Y el otro pedazo va a ser fuerza y desplazamiento interno. Entonces, cuando estemos escribiendo la ecuación de rigidez K por X igual a F para esa estructura, vamos a mirar que dentro de esa matriz K va a haber un pedazo que va a estar relacionado a lo que sucede en la interfase de conexión entre cada subestructura. Y va a haber otro pedazo de esa matriz que va a estar relacionado a la parte interna de los elementos que conforman esa subestructura. Entonces, como les decía, si yo escribo ese sistema matricial, voy a entender que el K por X igual a F, voy a entender que esa matriz K va a estar conformada por una serie de submatrices. Intentemos entender qué significan esos índices y superíndices que tenemos ahí. Ese índice B denota la subestructura que estoy analizando, que en este caso es la subestructura B. El índice I denota la interfase de fuerzas nodales y desplazamientos. Aquí estamos hablando entonces de lo que sucede en el punto donde yo corto para crear la subestructura. Y el E denota las fuerzas y desplazamientos internos. Entonces mire que todo lo que es con el E ya me va a estar relacionando a los elementos internos que forman la subestructura y que no tienen ningún tipo de interacción con elementos que están en la zona de corte.
Entonces, yo aquí puedo aplicar condensación estática y explicar cada una de esas ecuaciones de la siguiente forma. Yo puedo llegar y multiplicar la primera fila de la matriz de rigidez por el vector D para obtener la ecuación que estoy mostrando ahí. Si multiplico la segunda fila de la matriz de rigidez por el vector D, voy a obtener la ecuación que estoy mostrando acá. ¿Cuál es nuestro objetivo en este punto? Eliminar los desplazamientos internos. Entonces estamos hablando del vector D sub E, B. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a coger la segunda ecuación y voy a despejar D sub E, B, como lo estamos observando acá. Para despejar D sub E, B, multiplico a ambos lados por la matriz inversa de K sub E, E, B y obtengo el vector. Luego, ¿qué hago? Cuando ya conozco este vector, lo coloco en esta ecuación. Al ponerlo en esta ecuación, voy a poder escribir F sub IB de la siguiente forma. Vamos a escribirlo en la forma matricial que tengo acá. Miren que aquí ya eliminamos el D sub EB, no aparece en ningún punto. Y simplemente ya estoy relacionando los desplazamientos en la interfase de contacto entre cada subestructura, que es el punto de conexión con la estructura global. Aquí para facilidad vamos a llamar toda esta multiplicación de matrices que estoy señalando con el corchete como F y B, y toda esta parte de multiplicación de matrices lo vamos a llamar como K sub B y I. Ya en este punto entonces yo puedo decir que esa ecuación larga que estoy viendo la puedo escribir como aparece en la parte inferior. Entonces, yo ya de antemano sé que para la subestructura A voy a aplicar el mismo procedimiento que usé para la subestructura B. Entonces, por tanto, voy a obtener una ecuación semejante a la última que escribí, pero en términos de ¿quién? De la subestructura A, que es lo que estamos viendo en esa ecuación que aparece. Luego, para la subestructura C, voy a utilizar el mismo procedimiento para llegar al mismo tipo de ecuación que me va a estar relacionando lo que sucede en la subestructura C. Cuando yo ya tengo estas ecuaciones definidas para cada tipo de subestructura, entonces yo digo que la estructura completa, en este caso, va a estar hecha de 3 superelementos, subestructura A, B y C, conectados en la interfase. Observemos que esa conexión en la interfase es en los nodos. ¿Y qué tenemos en los nodos? Grados de libertad. Y esos grados de libertad están siendo denotados por los vectores D sub IA, D sub IB y D sub IC. Como les decía, entonces si usamos compatibilidad nodal para conectar los aportes de cada subestructura, yo voy a decir que los grados de libertad en la parte superior que van a ser del vector A van a ser igual a los grados de libertad inferior del vector B. Y lo mismo podemos aplicarlo para la estructura C. Como decía, los desplazamientos en la interfase, en las ubicaciones donde se hicieron los cortes, deben ser iguales y aquí es donde nosotros hablamos de la compatibilidad del método. La respuesta de toda la estructura va a ser obtenida por superposición directa. Mire que la superposición nosotros ya la hemos utilizado. Lo utilizamos cuando generamos matrices de rigidez globales y tenemos en cuenta lo que sucede en los nodos, o sea, nuestros grados de libertad. Entonces, si yo cojo estas matrices que estoy señalando acá y hago superposición, yo voy a poder decir entonces que el sistema total lo puedo escribir con la ecuación que estoy mostrando en ese punto. Importante acá, pilas. Y es muy semejante a lo que nosotros hacíamos en cerchas y en vigas. Nosotros en cerchas y en vigas siempre calculamos los desplazamientos globales y luego de que tenemos los globales, cogemos o identificamos de esos globales cuáles están asociados con mi nodo, los llevo a desplazamientos locales y calculaba fuerzas internas. Aquí es un poco parecido por lo siguiente. Esa ecuación que tengo ahí da los desplazamientos en los nodos de la interfase, pero no los internos. Y quizás yo necesito conocer los internos. Entonces, para
calcular los desplazamientos en cada subestructura, yo simplemente tengo que usar esta ecuación que estoy mostrando acá. Esa ecuación que yo estoy mostrando acá fue la que obtuvimos a través de condensación estática para poder eliminar los desplazamientos internos de la subestructura. Pero entonces la puedo usar en este momento simplemente identificando en ese vector de sub i b cuáles son los grados de libertad asociados a mi subestructura. Cuando los ubico o cuando los reconozco, ya puedo calcular los grados de libertad internos, o sea, los desplazamientos internos, y con esos desplazamientos internos proceder a calcular fuerzas o esfuerzos, lo que me estén solicitando. El día de mañana, muchachos, vamos a estar solucionando este ejercicio. Yo sé que es un ejercicio bastante simple, tiene cuatro elementos, tiene 5 nodos. Ya ustedes con el conocimiento que han adquirido lo pueden solucionar a mano. Por lo que he visto, muchos de ustedes ya están familiarizados con Scilab, también lo pueden solucionar en Scilab, pero vamos a utilizarlo el día de mañana para aplicar este concepto de subestructuras. Les deseo una feliz tarde, que estén muy bien.